Muy buenas televidentes, radioescuchas e internautas de la aldea global, Ecomundo, ojalá 4RD. El crack de 1987, o el denominado Black Monday, lunes negro, tal como comentábamos en el día de ayer, en el que teníamos otro aniversario, fue uno de los peores días de la historia de la bolsa de New York. El crack de 1987 tuvo su cenit el 19 de octubre y se registra como la mayor pérdida de una sesión en la historia del Dow Jones. Se desplomó 508 puntos, un 22,6%, y cerró en 1.738 puntos. El crack de 1987 anuló en una sola sesión bursátil buena parte de las ganancias que se habían acumulado durante 5 años de subidas continuadas en la bolsa de New York. Hizo que los cimientos de la mayor bolsa del mundo, Wall Street, se tambalearan por el pánico de millones de inversores que se lanzaron en masa a vender sus acciones. El lunes negro tuvo su prólogo el viernes anterior cuando el Dow Jones bajó un 4,6% o 108 puntos en medio de un clima de temor a una devaluación del dólar, pero nadie imaginaba entonces que en la próxima sesión bursátil el pánico cundiría en Wall Street y que este índice se desplomaría a 508 puntos. En horas la bola de nieve se transformó en pánico global. Cuentan las crónicas de la época que un fallo en el recién instalado mercado electrónico y en el mercado de derivados fueron las chispas que dispararon las alarmas. Por supuesto, esto fue en la superficie el fenómeno que se expresó. En la lista de jornadas negras de Wall Street solo le supera el 12 de diciembre de 1914, cuando el Dow Jones se desplomó un 24,4%, después de haber permanecido la bolsa de New York cerrada 4 meses durante la Primera Guerra Mundial. La peor caída porcentual registrada en la última década ocurrió el 17 de septiembre del 2001, independiente de la caída del 2008-2009, es decir, previa a esa caída. 6 días después de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, cuando el Dow Jones bajó un 7,1%. Para Alan Valdez, Ken Polcari y J. Smith, como otros miles de empleados del New York Stock Exchange, aquel lunes se postulaba como un arranque de semana normal. El ajetreo y dinamismo del parqué de la bolsa de New York nada tenía que ver con aquella situación que se presentó en las pantallas, similares a un iPad, que al día de hoy los operadores llevan en mano ejercitando órdenes de compra y venta. Por aquel entonces, decían, hacíamos todo a mano, no teníamos ordenadores. Recuerda Valdez, actual director de operaciones de Silverberg Capital, que recalcaba que no se observaban señales de lo que iba a pasar. Una de las grandes preguntas, sobre todo a partir de la gran recesión 2008-2009, es si pudiera repetirse de nuevo un Black Monday. La renta variable estaba cara, el mercado había subido, comenta, haciendo referencia a los máximos alcanzados por el Standard & Poor's 500 en aquel agosto de ese año 1987. Ya en el cuarto trimestre del año, la rentabilidad del bono americano a 10 años tocaba el 10,07% y la compañía con mayor capitalización del mercado era IBM, que durante el fiasco de aquel 19 de octubre borró de golpe y plumazo alrededor de 18.800 millones de dólares. Apple, la compañía más valiosa en bolsa a día de hoy, contaba entonces con un precio de 4.580 millones de dólares, según datos de Thomson Reuters. Todo pasó de repente, no lo veíamos venir. Definitivamente fue el peor día del parqué en mi vida, explica el inversor, quien relata cómo de repente aquella mañana las ventas comenzaron en un efecto cascada. Sobre el parqué también se encontraba Polcari, actual director de operaciones de O'Neill Securities, entonces un joven de 26 años con tan solo 1 año y medio de experiencia como trader. De camino al trabajo, leyendo el periódico, tampoco sabía que estaba a punto de presenciar la mayor caída porcentual en la historia.
con el Standard & Poor's 500 fulminando un 20,5% y el Dow Jones alrededor de un 22,6%. Ken Polcari explica cómo sus mentores de entonces llevaban notando algo inusual en el mercado, donde durante jornadas previas el volumen de negociación había sido excesivamente alto. En aquel momento el NYSE se transaban diariamente 189 millones de acciones frente a los 1.360 millones actuales. Sin embargo, durante la jornada la sangría fue histórica, especialmente cuando no había intención alguna de compra. Precisamente, Ken Polcari considera que uno de los factores que hizo evidente la situación fue la tecnología. Al mismo tiempo, la reverberación del crack de 1987 se ha reflejado posteriormente en la bolsa americana. El 15 de octubre del año 2008, el Dow Jones perdió 7,8%, la segunda mayor pérdida porcentual de la historia. El 6 de mayo del 2010, el conocido Flash Crash, el indicador registró una pérdida intradiaria de hasta 1.010 puntos en cuestión de minutos para frenar la masacre poco después. Los analistas se encuentran divididos sobre si una debacle en bolsa como la que ocurrió en 1987 podría volver a ocurrir en Wall Street y por extensión al resto de los mercados bursátiles del mundo. Por supuesto, es un tema que, visto en perspectiva, luego de este crack de 1987, cuando lo vimos en el 2008-2009, pues indiscutiblemente que vimos otra caída violenta luego de lo que ocurrió en el 2001, 7 días después de la caída del 11 de septiembre. Algunos inversores temen que la historia se repita, ya que el Standard & Poor's 500 comienza a tocar máximos sin que la volatilidad se recupere. Reconoce muchos analistas de inversión que recuerdan que el actual mercado alcista es el segundo más longevo desde la Segunda Guerra Mundial. Según sus cálculos, un evento similar al del 19 de octubre de 1987 provocaría una pérdida de 523 puntos en el Standard & Poor's 500, situándolo por debajo del nivel de 2030 puntos. El crack de 1987 llegó tras un lustro de euforia. El de 1929 tras una década de euforia. La parte positiva de la historia, ya que no hay final que dure 100 años, es que incluso en una de las depresiones económicas más severas de la historia, la bolsa empezó a remontar. Dicho esto, también existen muchas diferencias. En estos momentos el Standard & Poor's 500 ha tocado máximos históricos recientemente, mientras que en octubre de 1987 había tocado techo casi 2 meses antes. Por supuesto, lo interesante de este aniversario del 19 de octubre de 1987 es tomar en consideración cuáles son las fuerzas propias que están detrás de estos movimientos bruscos en la bolsa, sobre todo en relación a la sobreacumulación que se expresa a través de una montaña de créditos para poder apalancar el desarrollo del capital. Pero una de las reflexiones que se hacía, como hemos comentado en Ecomundo, John Kenneth Galbraith, cuando se recordaba que la sabiduría económica solo dura una generación y luego se vuelven a cometer los mismos errores. Un poco antes del crash había escrito este especialista de la crisis financiera: llegará el día de rendir cuentas cuando el mercado descienda como si nunca fuera a detenerse. De manera que estas crisis periódicas como la que hemos visto en el 2008-2009, esta gran recesión que todavía no acaba de irse, es un hecho que requiere de las lecciones aprendidas para poder avanzar hacia adelante y tener una previsión de prospectiva de la economía. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.